Entonces, puntualizando los elementos que se refieren a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ustedes ya la van resumiendo, vamos a priorizar o vamos a enfatizar en cuanto a que los antecedentes, el antecedente de la Declaración de los Derechos Humanos es directamente la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Eso no se nos puede olvidar, porque tal vez salga en alguna otra evaluación, sobre todo con la perspectiva de que se comprenda que el origen, esta visión, esta perspectiva de lo que es los derechos humanos nacen desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los años ya los vimos. Estamos hablando principalmente de inicios y mediados del siglo XX, ¿sí? Hasta la culminación de la Segunda Guerra Mundial y la caída de las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Después de esta consideración, el elemento importante para la Declaración de los Derechos Humanos es la conformación de la Organización de las Naciones Unidas, que se conforma ¿en qué año? Mismo año que se acaba la Segunda Guerra Mundial. 1945. No se olviden esta fecha. Es importante no solo porque acaba la guerra, sino porque también comienza la Organización de las Naciones Unidas y comienza a darse un cambio fundamental en derechos y en pensar el mundo de otra manera. 1945. En 1945 se unifican para combatir esta perspectiva, para que no se dé otra guerra tan fuerte y menos aún una guerra nuclear. Y se genera un texto que se aprueba, que se da a la luz en 1948. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que sale directamente a la luz. Y se trata de los derechos, y esto sí, por favor, que lo tengan claro, porque como ustedes veían en el video, se preguntaban, ¿qué son los derechos humanos? ¿Cuál es realmente algo que nosotros podamos decir que es un derecho humano? Entonces, la declaración trata de los derechos individuales, económicos, sociales y políticos, que garantizan ante todo el derecho a la vida de las personas. Entonces, son los derechos individuales, económicos, sociales, políticos. Podemos decirlo en una sola palabra, son los derechos básicos que todo ser humano, por el hecho de ser humano, tiene y que no pueden ser violentados. Entonces son básicos. Esa es la palabra que tiene que quedar clara. Derechos, y sintetizándolo en una sola palabra, básicos. ¿Sí? Son aquellos elementos que no pueden ser violentados de ninguna manera. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, entonces, está conformado como un texto, como una carta que intenta evidenciar que todos tenemos derecho a educarnos, a tener salud, a trabajar, a la vida, a la seguridad social, al descanso, a la recreación, a elegir, ser elegidos, entre otros elementos, pero sobre todo enmarcados dentro del criterio de la vida. Eso resumiendo lo que vimos. Y en cuanto a la Declaración de los Derechos Humanos, a la Declaración Universal, si nosotros hablamos de un significado político, el significado político que tiene, estaremos diciendo que el reconocimiento de los derechos humanos permitió que las personas sean respetadas por el hecho de ser humanos. Garantiza los derechos, como les dije y como se decía en el video, solo por la consideración de ser humanos.
y que desde el ejercicio pleno de los derechos pueden desarrollarse las personas en los ámbitos económicos, sociales y particularmente en la libertad de tomar decisiones. ¿Dónde se centra principalmente esta perspectiva? De cierta forma, en los ideales de la Revolución Francesa. ¿Alguien recuerda cuáles eran los ideales de la Revolución Francesa? Si nosotros tomamos en consideración Libertad, igualdad y fraternidad. la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para hablar justamente de derechos, se centra en la libertad, la igualdad y la fraternidad. Si nosotros evaluamos estos elementos, se parecen mucho a las perspectivas de las cuales estábamos hablando anteriormente, que estábamos nosotros analizando anteriormente, ¿sí? Si nosotros vemos lo que decía el video, nos denunciaba que solo por el hecho de ser humanos tenemos la posibilidad de tener una serie de derechos. Pero si nosotros evaluamos lo que sucedió en la Revolución Francesa, estos ideales son muy parecidos a los planteamientos dentro de la Declaración de los Derechos Humanos. Somos libres de elegir, ser elegidos, de opinar, de participar en la política. Somos iguales ante la ley, somos iguales ante los demás seres humanos, por lo cual tenemos derechos y debemos practicar la fraternidad, es decir, debemos impulsar a que todas las personas puedan dar su punto de vista, puedan tener una consideración económica, puedan participar en la vida pública, política y demás consideraciones. Y debemos apoyar a las personas. Eso con relación a la fraternidad y a su significado de carácter político. Con esto estamos nosotros cerrando la consideración de la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Quedan dudas, preguntas, inquietudes? Entonces, ¿qué vamos a hacer dentro de esta clase para cerrar el tema? Vamos nosotros a evaluar los elementos que se observaron en el video y que nosotros podemos rescatar como trabajo aquí en la clase. Estuvimos entonces observando en el video sobre el tema principal de los derechos y que se da a partir de la incursión de la Organización de las Naciones Unidas cuando acaba la Segunda Guerra Mundial principalmente. Vamos a intentar definir primero ¿qué significa el respeto a los derechos de las demás personas? ¿Qué significa para ustedes el respetar el derecho de las demás personas? Desde su punto de vista, ¿qué significa eso de respetar el derecho de las demás personas? Y vamos a buscar 3 derechos. No, pongámoslo así, más sencillo. Vamos a buscar solo 2 derechos que ustedes que consideren que sean básicos. Lo más que básicos, pongámoslo elementales. ¿Y por qué? ¿Y por qué creen que esos derechos sean básicos?
buscan la Declaración de los Derechos Humanos, que está a todo lado, o de los derechos que hemos nosotros planteado en clase, o de los que pudieron observar en el video. Solo 2 derechos que ustedes creen que sean los más importantes. ¿Y por qué son estos los derechos más importantes? Lo realizamos aquí en clase. Y lo vamos entonces acabando para poder cerrar la temática de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con eso ya nos queda del todo claro los elementos que hemos venido analizando en la clase y lo que hemos venido observando.